el mundo fenoménico de los fenómenos, de la experiencia que estamos teniendo humana, siguen siendo interpretaciones, siguen siendo validaciones desde el lugar del no reconocimiento de lo que somos. La experiencia en este mundo, con esta relación que tenemos con este mundo, en el cual incluye a todos los seres, a la materia que vemos, simplemente es un fenómeno creado desde nuestro poder divino, que lo único que muestra es nuestra propia creación. Pero hay algo, hay un lugar que no es un lugar en sí, que es de donde surge todo nuestro poder de creatividad. Cuando reconocemos este lugar y no la creatividad de lo que hemos creado, volvemos a la esencia, volvemos a lo que somos, volvemos a nuestro ser. Por tanto, cualquier experiencia que tengamos en este nivel aparente de realidad solamente simboliza esa apariencia real, que en el instante en que la vivimos no cabe ninguna discusión de que es real para nosotros. Si observamos el mundo, si vemos las noticias, si miramos nuestra propia vida, nuestra propia existencia, nos daremos cuenta de que cada uno opina y tiene razones diferentes para situaciones que son las mismas situaciones, en las cuales creamos grupos donde un grupo mira al otro grupo y el otro grupo mira al otro grupo, viendo culpables uno al otro, sin darnos cuenta de la relatividad que hay en la verdad, y que la verdad en la que estamos viendo incluso culpable al otro grupo, a la otra persona o al suceso, es una apariencia interpretativa nuestra, de nuestra propia realidad pasada, en la cual basamos nuestro instante presente desde algo y desde algún lugar que no existe, que llamamos pasado, en el cual creamos una vida que no es vida, puesto que es un recuerdo, donde manifestamos esta realidad desde la ilusión. Ya es hora, ya está llegando el momento en la que hay cientos, miles de personas que se ponen delante de la vida y no la entienden, no entienden cuál es el sentido de esta vida. ¿Qué significa estar vivos? Simplemente
es un mostrarnos. Simplemente esto es una invitación a que nos miremos y que podamos poner en duda aquella vida que creemos que es tan real, que es tan cierta, que es la única verdad y certeza, para darnos cuenta de que quizás sea la única verdad y certeza que nuestra comprensión pasada nos puede dar de este presente que estamos vislumbrando como realidad. El presente, que se llama presente porque es un regalo, es un presente, es un obsequio, es el lugar donde podemos transformar todo aquello que está ocurriendo. Es la invitación, es el volver a renacer cada vez que ocurre, y ocurre constantemente. Es esa invitación a renacer de entre los muertos, en el cual, al renacer de entre los muertos, lo que surge es una muerte de nuestra propia personalidad, idea, basada en el pasado, donde cuando sentimos nuestras necesidades que no atacan a nuestra existencia, no atacan a nuestra vida, nos daremos cuenta de que no son reales. Quizás podemos pararnos a darnos cuenta si esta insuficiencia de vida que vivimos pueda ser satisfecha por aquello que anhelamos, sin descubrir que aquello que anhelamos, que es la mayor satisfacción que existe, está en nosotros. Está sentado y sentada en el lugar, en este mismo instante en el que nos encontramos ahora. En este lugar donde podemos acceder a ese remanso de paz, a ese estado de sosiego, donde poder abrirnos a vivir nuestra vida y reconocer en ella tal cual es las oportunidades que se nos presentan, que a veces las catalogamos como negativas o como malas, para descubrirlas, y que detrás de esa interpretación que le damos también existe este presente, esta vida que ilumina y que llena todo lo que ocurre y todo lo que vemos. Cualquier interpretación que hagamos desde ese lugar de razón va a ser la sin razón en la cual el ser humano está viviendo. No nos extrañe, pues, ver un mundo lleno de interpretaciones, donde al creer que tenemos la verdad, surja la violencia, surja incluso el exterminio de pensamientos diferentes al mío, incluso el exterminio de personas por ser de otra condición o de otra cultura. Pues eso que ha ocurrido durante la historia también lo estoy haciendo yo. Lo único que cambia es la escala, es ese nivel amplio, como lo que ocurrió con el Holocausto en la Alemania nazi, donde lo único que cambiaba era la intensidad, era muy grande ese exterminio, pero nosotros estamos haciendo lo mismo.
somos seres que estamos comunicados en un lugar donde no hay diferencias entre tú y yo. De hecho, ni siquiera hay seres más iluminados que otros. Son ideas que tenemos, ideas que nos han contado y hemos dicho que sí, que era cierto. Pero la realidad trasciende toda esta separación. Trasciende todas las dudas y todas las preguntas. Esta invitación que expresamos es a ir hacia nosotros, a mirarnos y a reencontrarnos con lo que ya somos. Esta mirada es darte cuenta que cuando ves a alguien, te estás viendo a ti con tus propias interpretaciones de ese alguien. Que cuando estás viendo la enfermedad en el otro o en ti, realmente lo que estás viendo es tu mente enferma que cree en la separación y que tu cuerpo, tu habla y tu mente son las que expresan la forma errónea en la que vivimos. Existe este lugar, no porque alguien tenga que creer que existe este lugar, sino que puede ser encontrado cuando uno se para el aborígene de la vida que está viviendo, en ese corre, corre, no sé dónde voy, pero sigue corriendo, y poder pararse y encontrar el sinsentido al sentido que le estamos dando a ella. Hay un lugar que mira y ve lo absurdo que estamos haciendo. Hay un lugar que comprende y que escucha y que aprende en ese instante, como este mismo instante. Pareciera que yo supiera lo que estoy diciendo, pero es una mera apariencia. En este instante yo estoy aprendiendo lo que estoy diciendo, porque hay un permiso que permite que todo esto sea expresado desde un lugar que desconozco, desde un lugar que no es aprendido, que no ha sido enseñado, desde un lugar donde pueden manifestarse palabras creativas, incluso actos creativos, porque no están basados en el miedo y en la culpa. Todo ser humano posee este lugar, pero tiene que elegir si ya puede darse cuenta primero de que hay una personalidad que creemos que es real, que es la única, y hay otra cosa, vamos a llamar, en la cual no sabemos qué hacemos aquí. Podemos estar abiertos a ese lugar de yo sé que sé, para empezar a darnos cuenta de que realmente no sabemos. No sabemos cuál es el sentido de la vida. Y podemos experimentar la vida entonces plenamente, independientemente de las circunstancias que se presenten, porque no tenemos control sobre ellas. No sé si nos hemos dado cuenta ya. Y mira que lo intentamos. A veces viene la muerte sin esperarla, porque la tememos. De hecho, tememos más a la muerte psicológica de nuestras ideas, de lo que yo creo que soy, que a la muerte en realidad física.
porque realmente nuestro cuerpo, como decía Jesucristo, polvo eres y en polvo te convertirás, es simple y meramente eso. Algo que vuelve a su origen, pero el polvo no es su origen. La esencia que hay dentro de nosotros es lo que es verdadero y eterno. Por eso la vida es eterna. No la vida falsa en la que vivimos con las ideas de creer que somos todo esto, de que tenemos que esforzarnos continuamente por conseguir algo, cuando nos vamos a ir de este mundo sin nada, y vinimos a él sin nada también. Y no estamos diciendo que no nos esforcemos, pero no esforzarse desde un lugar por obtener algo que creemos que necesitamos, sino esforzarnos para intentar dejar de esforzarnos y encontrarnos con nosotros, con aquello que siempre hemos tenido, que está por todos los lados, está en la persona que crees que es tu enemigo y está en la persona que crees que es tu amiga. Está en ambos desde el mismo lugar. La única diferencia existente es que yo creo que la verdad que yo pienso es más verdad que la verdad que trasciende la verdad personal. ¿Qué ocurre cuando una persona se para y se mira cuando ve al otro? Que ve su propio dolor, ve sus propios miedos. Y en ese instante hay una opción, es abrirte a esa experiencia de darte cuenta de que quizás la realidad que estoy viviendo no sea la demostración externa que veo delante, sino mi propia interpretación de lo que yo estoy viendo allí delante. La elección es nuestra. Nadie puede enseñarnos a tomar esta elección y a decidirla. Somos nosotros desde ese lugar donde me doy cuenta de lo absurdo, de darme cuenta que me estoy haciendo daño a mí en base a mis interpretaciones de lo que creo que ocurre delante. Darme cuenta de esto, de reconocer que no hay excusas, que las excusas me las cuento yo, que es mi propio proceso mental de un pasado que cree y quiere seguir viviendo en ese mismo proceso. Es mi sistema de confort, de estar reconfortado incluso en el sufrimiento. Porque cuando uno entiende que mi propia interpretación del mundo es mi propia interpretación mía y no es el mundo, y que mi propia interpretación me está causando dolor a mí y que me está causando enfermedades también a mí y que las estoy proyectando fuera porque no me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo en base a mis interpretaciones, me puedo dar cuenta de que quizás no tiene sentido. El darnos cuenta es algo que puede hacernos parar en la forma en la que estamos viviendo, creyendo que nuestra propia ilusión, interpretación de lo que vemos, es cierta. Y abrirnos a un lugar donde entonces no sé cuál es la realidad. Si realmente surge de nosotros esa fuerza donde nos damos cuenta de que no sé cuál es la realidad, puede venir de un lugar que no soy yo, personalidad, la verdad. Y es una verdad que vas aprendiendo conforme vas andando
no la andas para aprenderla, vas andando sobre la vida y vas aprendiéndola. Hay algo que nos cuesta mucho entender, es como me tienen que explicar algo para aprenderlo y luego yo hacerlo, pero quizás haya una opción que no estamos teniendo en cuenta, que es darnos cuenta que la vida que yo he elegido vivir, puesto que yo la interpreto desde ese lugar y que estoy en contra de ella y se puede mostrar en mi cuerpo con síntomas, la he elegido yo vivir así. Por lo tanto, si yo tengo un pensamiento, una interpretación de algo, un juicio sobre alguien, por muy malo que aparentemente parezca, me puedo dar cuenta de que quizás estoy en el mismo sistema mental, que el otro también pensó que el otro era malo y debería de hacer algo, y que yo también pensé que el otro era el malo y que yo debería hacer algo, pero ese algo me hace daño a mí, ese pensamiento me hace daño a mí, y como no me hago cargo de mi dolor, de darme cuenta de que es mi propio dolor, lo proyecto en el otro, creyendo que le hago daño al otro, que también lo hago al proyectarlo, pero también a mí. Eso es lo que decimos que es la irresponsabilidad del ser humano. Lo responsable es darte cuenta que tú lo que estás sintiendo en tu vida es una decisión tuya y no hay excusas en ello. Y esto duele mucho a muchas personas. Y muchas personas quieren entender esto para así empezar a creérselo. Y no funciona de esta forma. No estamos hablando de que te vas de creer otra cosa más. Lo que estamos hablando es de dejar de creer y empezar a mirarnos, que es la invitación, y a experimentar desde la mirada íntima hacia mí cuál es el sentido de interpretar yo algo que me hace daño a mí y que le hago responsable al otro. No tiene sentido. Para mí no lo tiene ya. Pero aún sigo haciéndolo. La vida me está mostrando todo esto y sigo haciéndolo. Y me puedo parar a darme cuenta del sinsentido cuando pasa o después de que pasa, pero sin crear un hábito y una fustigación hacia mí por haberlo hecho, sino un descubrimiento de que no tiene sentido el haberlo hecho, de que el sentido se lo he dado yo. Todos estos juicios que hacemos son hacia nosotros. Por lo tanto, todo este juicio, este dolor que siento, si me lo provoco yo, al interpretar lo que veo allá, nunca me voy a liberar de él. Porque yo creo y pienso que para liberarme yo de mi dolor, juicio, lo que tiene que cambiar es aquello externo que creo que es lo que me ha causado mi dolor. Amado mío, nadie externo a ti te puede hacer nada, psicológicamente hablando, si tú no lo permites. Y el permiso lo das tú con tu propia interpretación de no hacerte responsable del significado que tú le estás dando a esa situación o a esa persona. Y no hay que negar la situación y la persona, porque tenemos tal poder que nosotros creamos esta experiencia, porque la elegimos así, para vivirla y darnos cuenta de que no tiene sentido, que ya no hace falta estar sujetando y sustentando ese dolor que tenemos,
que quizás ha llegado el momento. Cada uno tiene que ver esta opción. No hay una técnica que se pueda dar en sí. Hay millones de técnicas, no por la técnica en sí, sino por la apertura que nosotros podemos hacer a mirarnos. Por lo tanto, nunca puede ser expresado, porque si aplicamos una técnica en concreto, no vamos a permitirnos darnos cuenta de lo que está ocurriendo ahora, sino que nos vamos a alejar para hacer eso que creemos que nos va a llevar a nosotros. Esto no quiere decir que no lo hagamos, quiere decir que al hacerlo nos daremos cuenta de que tampoco funciona, porque cuando ocurre algo que nos duele, algo que sea muy fuerte para nosotros, la muerte de un familiar, un atentado, no sé, nos daremos cuenta que lo que estábamos haciendo no funciona, que siento ese dolor. Y ese dolor, en vez de negarlo, deberíamos abrirnos a él, descubriendo ese lugar que está en nosotros, que se abre a la vida, que ya no niega lo que ocurre, que no está en una lucha constante en contra de aquello. Quizás sea hora de pararnos. Quizás no necesitemos entender tanto como creemos. Y sí invitarnos a poder aprenderlo desde un lugar interno, desde nuestro maestro interno que se expresa muchas veces, pero que no tiene nada que ver con una comprensión racional, sino que cuando nuestro racional se aparta a un lado porque no nos lo tomamos tan en serio, puede surgir otra cosa que se ha llamado en muchas culturas, de muchas formas. Se ha llamado Dios, se ha llamado alma, se ha llamado energía. Hay muchas formas. Se ha llamado Tao, se ha llamado el estado búdico, el estado crístico, el cielo. Pero ninguna palabra puede definirla. Por lo tanto, no nos aferremos a ninguna palabra, ni a estas que estamos diciendo, sino aparta ese aferramiento y te encontrarás con eso que reside ahí. Y al encontrar esto que tienes tú, esto que reside ahí, que ya está, y si ya está, no es un esfuerzo, no es una búsqueda tampoco, es un encuentro. Cualquier búsqueda te puede hacer apartarte de ello. El encuentro es un sin esfuerzo, pero ese sin esfuerzo puede doler mucho. Y es ahí donde nuestra mente empieza a contarse que necesita una forma. Y la forma es, te puedes parar delante de tu vida, abrir el dolor, dándote cuenta que el dolor lo estás generando tú por tu propia forma de ver la vida. Eso no debería de haber ocurrido, pues ya hemos llegado tarde. Aquel no debería de haber dicho, sí que debería de haber dicho aquel. Esto no debería de haber sucedido de esta forma, sí de otra. Todo esto que hablamos lo que hace es negar la vida conforme está ocurriendo. Por lo tanto, al negarla como está ocurriendo, porque es una invitación para mirarte, que tú estás en contra de la vida por tu propia interpretación de ello, nos hará darnos cuenta, pero nos daremos cuenta de todo el dolor en el que estamos viviendo. Por eso nos narcotizamos con intentar conseguir o un mundo espiritual encontrando cosas, o un mundo material encontrando cosas, o materiales o espirituales, cuando todo lo que necesitas está aquí. La necesidad que tienes por tener aquello que crees que te lo va a dar,
nunca te lo dará. Lo puede aparentar porque estamos en un mundo de apariencias. Por lo tanto, cuando lo obtengas, espiritual o material, habrá un momento que te será arrancado para darte cuenta de que nunca eso que creías te dio nada. Y lo que hacemos entonces es buscar otra cosa, seguir huyendo, porque pararse en esta época que no paramos de correr, de intentar conseguir cosas y de intentar que no nos alcancen otras, pararse es doloroso, pero ese dolor que sentimos es la puerta donde podemos acceder al descanso, a ese descanso que trasciende cualquier interpretación y necesidad, donde puede ser satisfecha realmente. No estamos hablando de no tener cosas, de no obtener cosas. Estamos diciendo que lo único que puedes obtener es aquello que posees ya, pero que crees que no lo tienes y que lo buscas fuera. Hay un lugar, existe en este momento, incluye todos los lugares y todos los momentos. Porque es ahora donde puedes abrirte a que estás interpretando y eso te causa dolor desde un lugar aprendido. Y puedes darte cuenta de que si es absurdo y lo miras, puedes elegir encontrar ese lugar de paz y de amor que reside en nosotros, donde ya no le va a echar la culpa al otro, porque reconoce que la culpa viene de las ideas, donde al encontrar este lugar, que es un encuentro, repetimos, en una búsqueda, también lo puedes ver en el otro. Esto se llama amor. Esa forma transforma. La buena nueva no es que podamos transformar la energía para sentirnos mejor. La buena nueva es que podemos cambiar la forma en la que pensamos, que es la que realmente transforma la energía. Pero no es un intento de cambiar y ahora pienso de otra forma, porque ese pensar viene de la mente, idea que nos llevó a este sufrimiento. No es un pensamiento positivo, es un lugar creativo donde el pensamiento positivo puede conectarse y ser como un canal donde no hay un esfuerzo, ni siquiera hay un trabajo por pensar en positivo, sino que surge, te alcanza, no tienes que alcanzarlo tú, porque es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Esta es la invitación. Las dudas y las preguntas nunca nos van a dar una respuesta, porque están formuladas desde las dudas, desde la mente dual, llena de juicios e interpretaciones. Sí podemos ir a un lugar donde surgen las respuestas sin saber de dónde surgen. Podemos ir a un lugar creativo, como los inventores, donde surgen ideas nuevas que para la época igual son absurdas. Y son absurdas porque estamos basados en esa época y la invitación es a abrirse a salir, a que esto que estamos expresando, que parezca loco o que quizás ni siquiera lo entendamos, o que quizás parezca que lo entendamos, pero no tiene que ver con entenderlo.
tiene que ver con una invitación a mirarse. No se trata de que me entendáis, ni de que comprendáis. Se trata de darnos un permiso a que no podemos entenderlo y nadie puede explicárnoslo hasta que tú no te mires a ti y te des cuenta de cómo te lo explicas tú, de cómo ves tu vida y cómo puede ser vivida, aprendiendo a vivirla, permitiéndote darte cuenta de que ya es hora de dejar de hacerme daño. Es el momento, esta es la época donde se nos está dando esta invitación con mucha facilidad, porque es tan absurdo lo que ocurre. Que unos piensen de una forma, otros de otra, y que creamos que tenemos la razón cuando estamos en esa forma de pensamiento, y que castiguemos al otro porque no piensa como yo. Y no hay excusa ninguna, pero nos las contaremos, tantas y tan reales y tan convincentes, y no pasa nada. Es una opción, una anécdota que estamos viviendo, pero párate a mirarte, a comprender que una opción es una opción, no es una realidad. Puede ser expresada, pero también puede ser escuchada desde el otro lugar, en el otro bando, para no creernos ambas y reconciliarnos. Este lugar y esta invitación es pararte a mirar, que puede ser tal cual, parándote a mirar, pero también andando por la vida, mirando cómo estás viendo y dándote cuenta que estás ciego, porque ves desde un lugar de ceguera, desde un lugar aprendido, donde no ve la belleza de la vida, ve lo aprendido y responde una y otra vez de la misma forma, aunque parecen cosas diferentes. En el budismo lo llamaban el karma, la repetición de un ciclo, de un círculo que repite, de una rueda. El inconsciente está grabado y hay que sacarlo a la luz. Y si no nos paramos a mirar, ¿desde qué lugar inconsciente estoy reaccionando? Porque yo creo que mi reacción es justificada. Nunca podré sanar. Y volveré a repetir otra vez. No porque sea algo malo ni esté mal el repetir las cosas, sino porque me puedo dar cuenta de que cuál es el sentido de repetir lo mismo, de estar enganchado a algo constantemente, de seguir el mismo patrón, de creerme todo lo que dicen, sin pararme a darme cuenta que son ideas lo que están expresando, que las puedo permitir, pero me puedo permitir a mí darme cuenta de cuál es el dolor que tengo, de cuál es el miedo, de dejar de venderme a que otras personas me pueden dar algo. Respira. Párate en este instante. Reconoce el descanso. Incluso el descanso de huir. Si en este instante al pararte sientes inquietud o miedo, el descanso de no tener miedo a tener miedo. Esto se da cuando tú te pones delante de tu miedo y te das cuenta de que no ocurre nada. Solo son meras sensaciones intensas, pero que cuando luchas en contra de ellas las haces más fuertes, puesto que el miedo nunca fue algo externo, es algo que tú tienes que sanar en ti, no sanarlo fuera.
Por lo tanto, si no nos damos cuenta de esto, hay varias opciones. Una es que mi miedo se manifieste como enfermedad, para darme cuenta de mi miedo a perder mi identidad, o que el miedo se manifieste con circunstancias externas, donde crea que eso que ocurre es lo que me está causando el miedo. Y puedan ser situaciones en las que ocurran cosas donde incluso me atraquen o me peguen. Y es cierto que eso ocurre, pero es para mostrar el miedo que tengo, la indefensa. El miedo, creemos que para vencerlo hay que estar en modo alerta para ver de dónde viene, pero en realidad no tiene que ver con la seguridad el miedo. La seguridad es una ausencia de miedo, de permitirte la experiencia. Y cuando pueda ocurrir algo, sí, salir pitando, si puedes, pero pararte a darte cuenta qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué hago yo en medio de esta situación? ¿Qué está ocurriendo que me está ocurriendo a mí? Sin negar la experiencia y la situación. Si desde ese lugar, cuando nos encontramos y nos vemos que el sufrimiento es causado por mí, me miro a mí, puedo empezar a actuar desde ese lugar donde surge lo creativo y no lo destructivo, donde el otro intentaba destruirme y ahora voy a intentarlo yo. Y lo que hacemos es crear destrucción, aumentándola, creyendo que no, yo lo hago por un bien, para que eso no le ocurra a otra persona o no le ocurra. Es absurdo, porque desde el mismo lugar, si queremos apagar un fuego y echamos leña, por muy buena intención, si seguimos echando leña, puede aparentar que se ha apagado, porque el fuego está dentro, pero luego surge una llamarada muy fuerte, porque echando leña no se puede apagar cuando hay fuego. Y esto nos hace dudar, porque nos hace darnos cuenta de que yo soy responsable de mi vida, allá va, lo lanzamos, y de todo el resto de circunstancias que acontecen en mi vida. Os quería reflejar esta invitación, simplemente a miraos, y que todas las preguntas que tengáis, también os paréis a mirarlas y os deis cuenta desde qué lugar surgen, que toda la necesidad que tenéis de obtener algo os paréis a daros cuenta desde qué lugar surge, desde vosotros, y al encontrarlo os abráis a un lugar que puede ser satisfacción, y que desde ese lugar satisfecho ya, abundante ya, podamos ser creativos en el nivel que sea. Puede ser incluso que no tengamos para comer y que le echemos la culpa a yo que sé, y entonces pueda surgir algo creativo, no algo aprendido. Y después que venga toda esa ilusión, porque no tener para comer es algo muy duro, pero hay algo que ocurre mucho más en el mundo, que es ese mundo de la ilusión, en el que vemos que unos no tienen para comer y nosotros tenemos abundancia de todo y seguimos viviendo necesidad, y que un niño con un trozo de pan ya es feliz con ese trozo de pan, y nosotros teniendo toda la nevera llena, seguimos insatisfechos. Ese es el mayor sufrimiento, y que se muestra en estos niños con esa hambruna. Y esa hambruna, si no la satisfacemos nosotros, jamás podremos satisfacer a estos niños tampoco, porque son una representación de ese egocentrismo que tenemos, de intentar satisfacernos a nosotros,
obligando a todo un mundo fuera que nos satisfaga. Incluso obligamos a los niños que se mueren de hambre que no tengan hambre. No malinterpretéis esto, pero hasta que tú no sientas tu satisfacción en ti, no podemos satisfacer a estos niños de hambre, porque yo soy la expresión de todo un mundo. Soy tan grande, tan vasto, que tengo que descubrir todo ese mundo haciéndome responsable de él, no juzgando al otro, viendo que mi juicio simplemente son pensamientos, ideas que hago sobre este mundo. Por eso respira. Mírate, descubre desde qué lugar lo haces y encuentra y atraviesa tu dolor para ver que la paz reside detrás de todo esto. Gracias por escucharme. Es un mero compartir algo. No hay ninguna intención en esto. Y tampoco pretendo que lo entendáis. Porque lo hago para entenderlo yo y poder ser expresado, aprenderlo en este momento. Os doy las gracias a todos. Gracias por estar ahí escuchando. Gracias por abriros a descubriros, no a descubrirme, sino que podáis ver quizás un reflejo donde podamos ver ese silencio, esa quietud en el cuerpo, que la puedas sentir. Esa expresión en el habla, donde ya no exige, se expone. Esto para mí es un exponerme a algo que no entiendo, para quizás poder empezar a entender aquello que no se puede y dejar de intentar entenderlo, porque entonces surge esa comprensión. Si nos paramos en este instante, está flotando en el ambiente, está llenándonos como parte del ambiente, como parte de los objetos que están aquí. Que podamos entender que ya no hay separación, ni siquiera entre un objeto, la cámara ahí delante, esta sala, los seres que hay por ahí fuera, los que veo y los que no veo. Dejando que nos toque el corazón, porque al tocarlo se puede abrir, y al abrir no buscamos encontrar el sentido de la vida nos encuentra y nos da el sentido. Gracias a todos.